pero hay pequeños detalles que también están en la clase que la diferencia de las mismas. Como siempre vamos a hacer un panel generado por un caso clínico para ver cómo está todo esto y así generar preguntas. Cristina, de 35 años, que tiene como motivo de consulta palpitaciones y como antecedente de enfermedad actual, es deportista, no tiene factores de riesgo, es oficinista, trabaja en un estudio de abogados. Como antecedentes heredofamiliares son positivos y tiene que el padre murió, ¿sí?, de una muerte súbita a los 55 años, y ella dice comenzar hace más de un año con episodios de palpitaciones esporádicos no asociados con esfuerzo. O sea, ella palpita, su corazón, por supuesto, cuando hace deporte, pero hace más de un año empezó además esas palpitaciones a generarse cuando no está haciendo deporte, principalmente en horario de trabajo y antes de acostarse de noche. Esas son solo palpitaciones, sin dolor de pecho, sin fatiga, sin disnea. No tiene ningún otro síntoma y signo clínico que referir. Y como medicación, lo único que tomas desde los 15 años son anticonceptivos orales. ¿Bien? Muy bien. El examen físico tiene 13,8, 90 de frecuencia cardíaca, 15 de respiratoria, está febril. El aparato respiratorio tiene lo único, escasos crepitantes en ambas bases, muy escasos, que no cambian ni mejoran con la tos. En el aparato cardiovascular, el es de audición variable, depende del latido va variando su intensidad, a veces está más intenso, a veces menos intenso, pero siempre está. Y se escucha en el primer silencio, en el silencio pequeño, un soplo holosistólico, ¿sí?, también llamado soplo regurgitativo, o sistólico regurgitativo, 3/6 en foco apical, ¿sí?, que se irradia principalmente hacia la axila izquierda, hacia la axila homolateral, no presenta frémito. Los pulsos están presentes simétricos, aunque son irregulares a la palpación. Las frecuencias son irregulares a la palpación, ¿sí? El abdomen no tiene nada y el aparato neurológico no tiene nada que llame la atención. Muy bien. Le hacemos un electro para las palpitaciones y vemos esto. Acá tenemos las 6 derivaciones frontales o de los miembros, aquí las 6 derivaciones precordiales, y tenemos 3 tiras de ritmo de B1, de D2 y de B5. Estos son un electrocardiograma que se usa generalmente, que se usaba generalmente para hacer ergometrías, ahora es todo computarizado. Y bueno, ¿qué les parece? Es un ritmo muy irregular. ¿Irregular? ¿Bien? ¿Qué más? Que está en la taquicardia, que es peligrosa. Porque puede ser sugestivo de una FA, por ejemplo. Es un ritmo irregular, a una frecuencia cardíaca aumentada. ¿Sí? Sí, es una FA por el ritmo regular. Si fuese un flutter, sería regular el ritmo. Miércoles que tiraron un diagnóstico así nomás de callado. ¿Alguien piensa alguna otra cosa? ¿No? En primera instancia, cualquier ritmo de taquicardia con QRS angosto, que era otra cosa que debería llamar la atención, o sea, con QRS normal, lo primero que uno tiene que pensar es un trastorno al ritmo proveniente de aurículas. Cuando es irregular, en este caso, genera un ritmo de latidos irregulares, puede pensar en varias cosas, pero lo primero que tiene que pensar y no se tiene que olvidar es una fibrilación auricular, como este es el caso. También puede ser un aleteo con pasaje variable u otras cosas que son mucho más raras. Aquí en B1 parece tener lo que se llama F, pero F mayúscula, como si fuese un aleteo. Pero la tanta irregularidad del ritmo hace pensar que en realidad son F minúsculas, F de fibrilación auricular,
pero que son grandes porque en general lo que está grande es la aurícula izquierda y genera estas pequeñitas que sean magnificadas como si fuese de un fláter o una aleteo auricular. Y vamos a ver cuando veamos la parte de electrocardiogramas en trastornos arrítmicos, que es en la segunda parte del año, en el adulto mayor. Entonces tiene un electrocardiograma que, más allá de que tiene un eje a la izquierda y otros detalles, lo llamativo es una taquicardia con corrección de costo irregular. En primera instancia, podemos decir que es diagnóstico, por las ondas F que se ven, de fibrilación auricular. Bueno, entonces una chica de 35 años de fibrilación auricular nos tiene que llamar la atención. La fibrilación auricular, vamos a ver más adelante, es una arritmia de personas que en general, en personas mayores de aurícula fibrosada, no de gente joven. Entonces uno tiene que pensar que hay un sustrato o algún daño en el corazón que está generando esta arritmia. Algún aumento de presión dentro de la aurícula que está generando esta fibrilación auricular que aparezca antes de lo que tiene que aparecer. ¿Qué más le pedimos? Un eco hay que pedir. Bien, y antes. Una R que está. Bueno, vamos a hacer de frente más, creo que no tengo de perfil. Pero lo escucho. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recuerden que las placas de tórax, cuando ustedes tienen que acreditar placas de tórax, lo que son arcos, ¿sí? No es arcos. Lo que tiene que hablar es de arcos, no de estructuras cardíacas. Se ve un cuarto arco, profe. Se ve lo que se llama un cuarto arco, además muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué más se ve? El botón aórtico parece que está un poco agrandado también. El botón aórtico está normal. También podríamos decir que cardiomegalia porque el índice del corazón es más de la mitad del tórax. El índice torácico está levemente aumentado, bien. Y si salgo Puede haber un aumento. del mediastino, ¿qué más veo? Un aumento de la trama vascular. Hay una trama muy importante, la trama vascular pulmonar bilateral, bien, donde existe lo que parece ser un infiltrado algodonoso, un infiltrado de hipertensión venosa precapilar, tanto las bases como los vértices. En general, los vértices, por una cuestión de gravedad, siempre están respetados. Acá no, acá tiene hipertensión venosa capilar en todos lados. Y lo que tiene, como bien dijeron ustedes, que escribieron bastante bien, ¿alguien quiere decir algo más? Es un arco derecho normal, un botón aórtico pequeño normal, lo que sería un primer arco, un arco superior izquierdo, un arco medio, ¿sí? Que está levemente convexo, que si yo me voy a las estructuras cardíacas, corresponde a la arteria pulmonar, generalmente tiene que estar cóncavo, o como mucho, en algunas personas mayores, tiene que estar recto, acá está levemente convexo, tiene un arco inferior izquierdo, que no está muy aumentado de tamaño, pero que levemente aumentado de tamaño está, que representa el ventrículo izquierdo. Lo que tiene esto, entre el arco medio y el arco inferior, un abombamiento en el lugar donde tiene que estar la orejuela izquierda, correspondiente a lo que se llama un cuarto arco cardíaco, que es un signo inequívoco cuando aparece una placa de tórax, es una dilatación auricular izquierda moderada a severa, ¿sí? Dilataciones leves no aparece un cuarto arco. Entonces tiene una trama pulmonar aumentada de aperomía precapilar, un índice cardiotorácico aumentado, tiene un arco medio tendido y tiene, o sea, aumentado de tamaño, tiene algo de hipertensión pulmonar, y un cuarto arco muy llamativo que me dice que tiene una hipertrofia auricular izquierda moderada a severa. Las hipertrofias auriculares son dilataciones, ¿sí? Entonces, hipertrofias excéntricas prácticamente siempre. No así los agrandamientos ventriculares, que pueden ser hipertrofias concéntricas o hipertrofias
bidimensional y acá la parte Doppler, donde vemos que en este eje parasternal izquierdo, que se llama así porque se ve la estructura vista desde la izquierda, este es el septum intraventricular, esta es la cavidad ventricular izquierda, esta es la pared posterior en sístole, esto es la aorta, ¿sí? Raíz de aorta con su válvula aórtica, esta es la aurícula izquierda, aumentada allí vemos la válvula mitral con el sístole, el acompañamiento hacia atrás, hacia la parte posterior de la misma, ingresando a la aurícula izquierda, que es diagnóstico cuando tiene más de 0,5 milímetros, un prolapso valvular mitral. Bien. Cuando le ponemos el color a ese prolapso, vemos que genera acá, esto es una vista muy parecida a esta, pero se llama apical, de la cámara, donde se ven las mismas estructuras, la aurícula izquierda, la aorta y aquí la aurícula izquierda, en donde esa válvula mitral genera una regurgitación bien irregular, porque existe una fibrilación auricular, que ocupa casi toda, porque llega hasta el techo de la aurícula izquierda, compatible en primera instancia con una regurgitación o insuficiencia mitral por lo menos moderada. Después se va a ver por medio de otros métodos cómo se sigue. En este mismo paciente hacemos las mediciones de este doble color y en el 4 cámaras las mediciones del doble color y vemos que esa regurgitación, ese jet de regurgitación que va hacia la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, prácticamente llena toda la aurícula. En la calle nos da prácticamente un diagnóstico de insuficiencia moderado a severo, compatible totalmente con el cuadro que tiene esta chica de palpitaciones, de aumento de las presiones auriculares izquierdas y por supuesto de las palpitaciones generadas por la fibrilación auricular dada por este crecimiento de la aurícula izquierda. Bien. La insuficiencia mitral, dentro de las valvulopatías regurgitantes, que es la otra insuficiencia aórtica, recuerden, nos estamos dando cuenta que cuando hablamos de valvulopatías, prácticamente hablamos de valvulopatías izquierdas. Las valvulopatías derechas son mucho menos frecuentes y no tienen tan mal pronóstico como las valvulopatías izquierdas. La única que hay que tener en cuenta y que en general es secundaria a todos los problemas del corazón izquierdo es la insuficiencia tricúspide, de la cual no vamos a hacer mención. Pero el resto de las valvulopatías son muy, pero muy poco frecuentes. Dentro de las dos regurgitantes izquierdas, la insuficiencia mitral es la más frecuente, ¿sí? Dentro de la prevalencia. Es la segunda valvulopatía, después de la estenosis mitral, después de la estenosis aórtica, que vimos en la clase pasada. Bien, y hace mucho tiempo que viene mutando su etiología, en donde nosotros la podemos dividir en insuficiencia mitral funcional, en lo cual básicamente el aparato valvular mitral está normal, o sea, la válvula no tiene ningún trastorno, ni de sus valvas, ni de su aparato valvular, cuerdas tendinosas y músculos papilares, pero el anillo donde se posa la válvula mitral está dilatado. Por ejemplo, en una miocardiopatía dilatada. 6 de cada 10 valvulopatías mitrales por insuficiencia van a ser de carácter funcional. O sea, el problema no va a estar en la válvula en sí, sino en el aparato que lo sostiene, o sea, en el ventrículo izquierdo. Y como cada vez hay más insuficiencias cardíacas, porque la sobrevida aumentó dado el tratamiento, hay más insuficiencias mitrales de carácter funcional. ¿Bien? El porcentaje restante, la gran mayoría, son orgánicas. La insuficiencia mitral orgánica, esa cual, a diferencia del anterior, sí hay un problema en la válvula mitral, o en sus cuerdas, o en su aparato valvular, de la cual la mayoría, que se llama degenerativa, que es la que vimos nosotros, o por prolapso valvular mitral, en las cuales una de las valvas o ambas valvas mitrales tienen una degeneración mixomatosa, o sea, son más laxas que lo normal, ¿sí? Tipo un paracaídas bien laxo. Entonces, cuando uno hace una sístole ventricular izquierda,
que aumenta mucho la presión de fin de diástole, ¿sí? Hace que esta paracaídas, vamos a decir así, que genera la válvula mitral, prolapse hacia la pared posterior, hacia la aurícula izquierda. El resto de las causas, reumáticas, degenerativas por calcificaciones o congénitas, son mucho más frecuentes. Y recordar que yo hablé de que en cardiología existen, digamos así, grupos de enfermedades crónicas y grupos de enfermedades agudas. Las enfermedades agudas en general son neuropatía isquémica y algunas arritmias. Y la patología crónica en general son la insuficiencia cardíaca, la hipertensión pulmonar y las valvulopatías. Recordar que las valvulopatías tenosantes, que son todas crónicas, o sea, tardan más de 10 años, algunas hasta 20, en ir de a poco cerrándose hasta cerrarse de manera severa y generar síntomas. No escapa esta verdad de las valvulopatías regurgitantes, pero sí hay que saber que las valvulopatías regurgitantes, en un porcentaje pequeño de casos, pero que están, pueden ser regurgitaciones de carácter agudo, ¿sí? Menos del 5%, la insuficiencia mitral puede ser aguda. La misma característica de la insuficiencia aórtica puede ser aguda. Bien. Ambas dadas por endocarditis infecciosa o endocarditis bacteriana, también se conoce, aunque principalmente es la infecciosa, y en donde es un cúmulo de una vegetación, que es un coágulo de sangre infectado, sobre una de las glándulas hacia abajo, que genera la perforación, se la come la válvula y genera una insuficiencia aórtica mitral, pero no era una semana, en 10 semanas, no demasiado grave. Pero la gran mayoría sigue siendo enfermedades crónicas, ¿sí? De carácter funcional, la gran mayoría, ¿sí? Como insuficiencia mitral por dilatación, por dilatación del nicho, por insuficiencia cardíaca, por la mayoría, como en este caso, Cristina, que es de carácter degenerativo por prolapso anular. Bien. Existen otras causas, por supuesto que sí. En cuanto a la hora, lo que hay que tener en cuenta es que las crónicas son por dilatación del nicho. Ahora mismo, lo que había el bicúspide, que la esclerosis, también una insuficiencia. Y el carácter agudo de la endocarditis, como la disección de la aorta, la disección de la aorta, que es una fractura de la media aórtica, en general por la contención aspirina de una aorta aterogenomática, genera que esa válvula se rompa y genera insuficiencia aórtica de carácter agudo. Bien. Entonces tenemos una chica de 36 años con una fractura seguramente funcionante, que no puede ser a tener complicaciones, por la cual tendría de carácter crónico. Y entonces hacemos el diagnóstico de una insuficiencia mitral por degeneración por la fractura grave, o sea, severo, con características totales y más dar lo que genera, por lo que necesita un buen tratamiento. Y una insuficiencia intervenciones síntomas. También hay que hacer un reemplazo de tipo quirúrgico. Bien. Siempre que hay que tener en cuenta, y esto puede parecer claro que para nosotros, la válvula aparato mucho más complejo que las válvulas inmovibles, sea pulmonar, o sea
válvula, a su vez el anillo y la válvula hacen de sostener el ventículo para que mantenga su forma elipsoide. ¿Bien? Y esto se sabe hace bastantes años. Motivo por el cual, cuando uno va a hacer algún procedimiento quirúrgico sobre la válvula mitral, porque en este caso, por ejemplo, tiene insuficiencia mitral severa por síntomas, en general hay que tratar de preservar la válvula y tratar de repararla, no de reemplazarla, ¿sí? Tratando de dejar el aparato valvular y los músculos papilares en tensión con la válvula, con el fin de que la geometría ventricular se mantenga. Entonces, el colorario dice que la válvula aórtica, ya sea por insuficiencia o por estenosis, cuando se rompe y es severa y hay que cambiarla, se cambia, punto. O sea, se reemplaza. La válvula mitral, cuando es severa por estenosis o por insuficiencia, cuando hay que cambiarla, en realidad se trata de reparar y no cambiarla. Y si no se puede, se cambia. Con esto. A decir más y saber que también va lo mismo en el paciente si es menor de 65 años, mayor de 75, se ponen válvulas mecánicas o válvulas biológicas respectivamente, y en el medio están esos grises y siempre preponderando lo que el paciente quiere. El paciente quiere. Entonces se pondrá biológica o bioprótesis, o se pondrá mecánica o prótesis mecánica, depende de lo que el paciente quiera. En Cristina, que ya tiene una fibrilación auricular, o sea que va a necesitar ya anticoagulación de antemano, y además es muy joven, se requirió o se eligió reemplazarla por una válvula de tipo mecánica. ¿Bien? No se pudo reparar, entonces al no poder repararla se reemplazó por una válvula mecánica. Y aquí están las indicaciones de cirugía. Recuerden, una insuficiencia mitral severa siempre tenga síntomas, como en el caso de Cristina. Una insuficiencia mitral severa, aunque no tenga síntomas, que es muy frecuente de ver, ¿sí? Se opera siempre y cuando tenga una caída de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, esté el ventrículo izquierdo dilatado, tenga una ergometría positiva o se tenga que operar del corazón de alguna otra causa. Por ejemplo, una cirugía de revascularización cardíaca, o sea, un bypass coronario. Si uno ya le va a hacer una esternotomía y una mediastinotomía con puentes para hacer un bypass cardiovascular, ya abre el pecho y no se la vacía, y además en el mismo procedimiento, aunque no tenga síntomas, le reemplaza la válvula o le repara la válvula mitral. ¿Bien? Entonces, aquí a la derecha hay un cuadro un poco más complejo, a mí lo que me interesa es que sepan lo que está a la izquierda. Bien, o sea que toda valvulopatía, ya sea estenosis o insuficiencia, se opera cuando es grave y tiene síntomas, o cuando es grave y aunque no tenga síntomas, tiene caída de fracción de eyección, ergometría positiva, o se tiene que operar alguna otra cosa de manera central, se ve en el corazón. Entonces, fíjese que la insuficiencia mitral primaria, que sería la orgánica, también puede ser funcional, también se llama secundaria. Si tiene síntomas y el riesgo operatorio es en general bueno, se repara, fíjese siempre que sea posible. Bien, siempre que sea posible se repara. Y si no se puede, se hace reemplazo valvular mitral. En todas las que son asintomáticas, si tiene caída de la fracción de eyección, dilatación ventricular izquierda, y algo que no quiero que ustedes se metan, que es hipertensión pulmonar, no importa eso, se repara aun cuando no tenga síntomas, que es lo mismo que dice el cuadro de la caja de texto de la izquierda. Bien, entonces, recuerden que la insuficiencia mitral es algo muy frecuente, ¿sí? 6 de cada 10 van a ser insuficiencias mitrales funcionales, o también llamadas secundarias, en las cuales la válvula está bien, pero lo que está mal es el aparato valvular que la sostiene,
su principal causa, ¿sí?, es la insuficiencia cardíaca. Cuando el ventrículo se empieza a dilatar, bien, empieza a dilatar, también dilata el anillo valvular y con eso la válvula se separan ambas valvas y empieza a tener regurgitación. El porcentaje restante, que son el 40%, son insuficiencias mitrales primarias u orgánicas, donde la principal causa de patología es lo que se llama degeneración mitral mixomatosa o degenerativa a secas, que genera prolapso valvular mitral, que lo deben haber escuchado como causa de insuficiencia mitral. Bien. Se repara siempre que se puede la válvula mitral, si no se puede se cambia, y cuando se cambia, si es mecánica o si es biológica, bien, va a depender de la edad, de la posibilidad o no de anticoagulación y de la opción que prefiera el paciente. Esto siempre ahora está muy tomado en cuenta, que antes no se lo tenía en cuenta. ¿Existen procedimientos percutáneos? Sí. ¿Existen procedimientos percutáneos en valvulopatía mitral? Sí. Son menos frecuentes. Bien. Se llama MitraClip. A ver si estoy acá, a ver si parece. Acá estoy. Que sería como ponerle un broche de tender la ropa de manera percutánea, o sea, por cateterismo a la válvula mitral, para que no se haga drástico, un broche a ambos labios de la válvula anterior y posterior. Con eso disminuye muchísimo la insuficiencia mitral. Se deja para casos seleccionados, al igual que la implantación aórtica percutánea es un procedimiento muy costoso, que no se hace en todos los centros, pero dado el aumento de insuficiencia mitral por el aumento de la sobrevida y mucha insuficiencia cardíaca que hay dando vuelta, es un procedimiento a tener en cuenta, ¿sí? Pero recuerden entonces que la valvulopatía es algo crónico, no es algo agudo, es algo crónico. ¿Puede haber valvulopatía subásica? ¿Cuáles? Las regurgitantes. Una es diastólica, que es la insuficiencia aórtica, que produce lo diastólico, difícil de escuchar, no es fácil, pero que tiene mucha periferia, mucho lo que se llaman signos periféricos, la insuficiencia aórtica, signos alosatorios de Busepa y la arterial, signo del martillo, pistoletazo de Durosies de la arteria femoral, hipopupilar, bueno, muchas cosas que ustedes van a leer cuando vean insuficiencia mitral, aórtica, y una valvulopatía regurgitiva que es de carácter sistólico, holosistólico, que es la insuficiencia mitral. Recuerden que eso es holosistólico, se ocupa todas las sístoles, la proto, la meso y la telesístole, porque desde que empieza la isovolumétrica sistólica, la presión dentro del ventrículo izquierdo supera la aurícula y ya empieza a regurgitar sangre. Bien. Para distinguirlo del otro soplo sistólico, ¿sí?, que es eyectivo, es de la esclerosis aórtica. Que la protosístole está respetada, porque durante la isovolumétrica sistólica no existe eyección del ventrículo a la aorta. Entonces ahí no hay soplo. El R1 se escucha muy bien, existe un leve silencio y luego empieza el soplo. ¿Bien? ¿Se entendió lo que acabo de decir? En semiología. Los soplos. Sí. Y más allá de eso, luego la etapa quirúrgica siempre no se preocupen con eso. Bien, la valvulopatía siempre se cambia, siempre que sea severa y sintomática. Si es asintomática, con ergometría positiva, o que se tenga que operar alguna otra cosa, o que ya esté haciendo daño al ventrículo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? No mencioné ninguna hasta ahora. Profe, y en tema de la elección de la válvula, digamos, ¿hay mucha diferencia de costo entre la mecánica y la otra? ¿O es...? No, generalmente son más o menos equiparables los precios. Las biológicas generalmente son más caras, pero un poco más caras. O sea, más o menos una válvula, cualquier
cualquier válvula mecánica está saliendo alrededor de $1.000. Una válvula biológica está saliendo alrededor de $1.200. No es mucho más el precio. Todas son importadas. Y las válvulas biológicas son más caras porque son más difíciles de conseguir. Las válvulas biológicas no se hacen de manera mecánica, sino que la más común, que es la válvula biológica porcina, como su nombre indica, viene de un chancho, lo que se hace es criar chanchos, así como ustedes lo dicen, cuando tiene un peso determinado, que la válvula en general tiene, más o menos el tamaño necesario para un adulto de un peso determinado, adulto humano. Se mata el chancho, se saca la válvula aórtica, esa válvula aórtica se cultiva, se pone todo el soporte valvular y ahí tenés la válvula biológica. El tema es que la válvula tiene que ser perfecta, y la válvula perfecta proveniente del porcino se da de 1 de cada 200 chanchos que se matan. Y no es un chancho que vos buscas un chiquero, son chanchos, son porcinos que generalmente son criados en la misma planta de generaciones valvulares. Y 1 de cada 200 va a generar una sola válvula. Bien, y para eso mataste y criaste durante tantos años, por lo menos 2 o 3 años, porcino hasta llegar a la edad adulta. También se puede hacer otra cosa, sí, de pericardio bovino, que son menos utilizadas, pero para responder todo, el precio es más o menos el mismo. O sea, no varía, nadie te va a no poner una válvula biológica porque sea un poquito más cara económica. El precio es lo mismo. Lo que sí es más caro, mucho más caro, es la prótesis percutánea. Eso sí, que es lo mismo, son válvulas de chancho, pero modificadas genéticamente para hacerlas, para poder, su soporte para poder doblarle y hacerlo ancho como un stent, ancho como una virome. Eso se despliega una vez que está en posición aórtica. Eso en general cuesta, depende de la válvula, entre $15 y $20.000, bastante más caro. Por eso, no en países más desarrollados, en otro país tiene una indicación muy cerrada, ¿sí? Son aquellos pacientes en que no se les puede operar y tienen una valvulopatía que le está generando problemas. Aquellos pacientes que hoy día acá en este país se pueden operar, todavía la cirugía sigue siendo el gold standard. ¿Bien? Pero en otros países, donde los costos no son un problema, o son menos un problema, la valvulopatía percutánea empezó a ser una aliada interesante, sobre todo para aquel que no se quiere operar. Basta, como un cateterismo te parece una válvula y a la tarde te estás yendo a tu casa. Buena, profe. Una pregunta. Con respecto al ecodoppler, ¿cuál es el de elección? ¿Transtorácico o transesofágico? ¿Cuál es? No hay elección, hay indicaciones, digamos. La indicación para toda valvulopatía es un ecodoppler transtorácico común para diagnóstico y seguimiento. El ecodoppler transesofágico se deja para algunas indicaciones muy específicas. La principal es que la ventana del paciente no sea buena, sea un paciente muy enfisematoso, sea un paciente con mucho tejido adiposo torácico, o sea, muy obeso, o sea un paciente que ya está operado de alguna otra valvulopatía, de alguna forma en que no se pueda ver bien la válvula por eco transtorácico, se deja el eco transesofágico. El eco transesofágico, como va a través del esófago, y la pared anterior del esófago contacta prácticamente con la pared posterior de la aurícula izquierda, se puede ver perfectamente todo el corazón y las válvulas mucho más de cerca, pero por supuesto es un poco más invasivo, no es que es muy invasivo, y tiene otro costo. ¿Sí? Un transesofágico sale 10 veces más que un ecotransetorácico. Requiere anestesia, requiere monitoreo, aunque hay gente que lo haga sin todo eso, requiere otro tratamiento. O sea, las
indicaciones son muy específicas de los transesofágicos. Para una cirugía valvular, para un diagnóstico de alguna insuficiencia aórtica o mitral, las indicaciones ecotranstorásicas y los transesofágicos son dejadas para casos en que no se puede ver bien. Perfecto, gracias. Y otra cosa, el seguimiento clínico del paciente, ¿cada cuánto es postoperatorio, digamos? El postoperatorio es muy buena la pregunta que haces. Lo sigue el cardiólogo clínico, no lo sigue más el cirujano. Se hace un seguimiento en el postoperatorio inmediato hasta que se da de alta en la unidad coronaria y luego se sigue el mes con un eco transtorácico y síntomas, por supuesto. Y luego se sigue cada 6 meses el primer año y luego una vez por año. Más o menos. Para ambas válvulas, para la aórtica y para la mitral. Una vez que el paciente está operado más de un año, una vez al año nos vemos. Hola, ¿qué tal? Jorge, ando bien, listo. ¿Puedes repetirlo, profe, que se me cortó, no escuché nada, todo corta, escuché? Es básicamente en el postoperatorio de la semana mientras está internado, se lo sigue todos los días. Después al mes del alta y después una vez cada 6 meses en el primer año y luego una vez al año después del año de operado. Perfecto. Y ahí se hace ecodoppler trastóracico y clínica. Siempre transtorácico y seguimiento clínico, por supuesto. Siempre transtorácico y seguimiento clínico. Las válvulas tienen su vida media. La válvula tiene su vida media. La válvula biológica, por más chancho que sea y que tenga los receptores celulares HLA lo más parecido al humano posible y esté desensibilizado de manera inmune, equimotriz, siempre a la larga el tejido es un heteroinjerto, o sea, no es del cuerpo y el cuerpo lo va a tratar de a poquito de ir sacando. No necesita inmunosupresión, por supuesto. Entonces, a 15, 20 años más o menos empieza con problemas, empieza a fibrosarse, estenosarse, ponerse insuficiente, las válvulas no andan bien, hay que cambiarla. Y la válvula mecánica es más o menos lo mismo. Los discos que se abren X veces por minuto, entre 70 y 100, 20 años y empiezan a generar problemas, lo mismo. De un motor que tiene 20 años, entonces también hay que cambiar. Yo tengo otra pregunta con el tema del postoperatorio. ¿Vale? No, que había leído que si bien las válvulas biológicas no se anticoagulan, estaba en discusión si los primeros 3 meses no deberían coagularse. Las discusiones generalmente se hacen. Para ustedes tienen que tener en cuenta que la válvula biológica se pone para no anticoagularlo y que la válvula mecánica se pone para o con la obligación de anticoagularse. Dicho esto, los primeros meses de todo operatorio en general se deja anticoagulación para ambas válvulas. ¿Por qué? Porque aunque la válvula biológica no necesita anticoagulación, los primeros meses, hasta que el soporte valvular, donde va dentro de la válvula, se endoteliza, es todo metal el soporte valvular. Y eso genera trombo. Entonces, durante los primeros 3 meses, aún en la válvula biológica, se deja anticoagulación. Y luego se suspende. En la válvula mecánica, esto no se suspende nunca porque es todo mecánico, por más que se endotelice el aparato de sostén de la válvula. Pero sí las válvulas biológicas, y todavía la aclaración, durante los primeros 3 meses del postoperatorio se anticoagula, luego se deja anticoagular. Las prótesis percutáneas en general no se anticoagulan, ni siquiera en el postoperatorio inmediato. Lo que sí se hace es darle una antiagregación más potente, se lo trata con un horario, se da clopidogrel, ¿sí? O algún inhibidor de acidosis. Está probado clopidogrel en valvulopatías durante 3 meses. ¿Bien? Y luego se suspende y queda sin ningún tipo de antiagregación o anticoagulación. Bien, y ahí en ese caso sería elección warfarina, 2 a 5 miligramos. Siempre anticoagulación valvular es con inhibidores de la vitamina K, sea warfarina o sea cenocumarona.
Los nuevos anticoagulantes se han probado, que no son nuevos, se llaman directos, o sea, los inhibidores del factor 10 activado, como son los hexavanes, rivaroxaban, edoxaban o apixaban, o los antitrombínicos 3, como son el dabigatran, y les ha ido muy mal con las válvulas. Se trombosan todas con esos anticoagulantes. Los anticoagulantes orales directos sirven para la fibrilación auricular, que es un estado de anticoagulación basal, insuficiente para la válvula mecánica, que tiene que tener un RIN en la mitral entre 2,5 y 3,5, un RIN estoy hablando, y la válvula aórtica mecánica entre 2 y 3. Los anticoagulantes directos se quedan cortos con esto, se hicieron estudios y les fue mal, por ende están contraindicados en la anticoagulación valvular. Los que están indicados son anticoagulantes generados por inhibición de vitamina K. Warfarina, entre los miligramos depende del RIN que tenga el paciente. El esterohumoral que es más utilizado, en la warfarina también. El esterohumoral que es más utilizado viene de 4 miligramos, que se puede partir en 4, o sea, en cuartos de 1 miligramo, y depende de la inhibición que produzca en cada paciente, la dosis que va a tomar por semana. Puede tomar 1 miligramo los lunes, los martes, los miércoles, 2 miligramos los jueves y viernes, nada, sábado y domingo, no importa. Eso se va viendo semana a semana. Si tiene que sacar sangre todos los meses, no es tan simple. Pero bueno, es lo que tenemos hasta ahora. ¿Algo más? Muy bien. ¿No? Bueno, jóvenes, si no hay